Hola, soy Jonathan Mortera, soy médico geriatra e internista y hoy vamos a hablar sobre demencias. Demencia es una de las enfermedades que más afecta a los adultos mayores. De hecho, hoy se sabe que cada vez se va duplicando la enfermedad conforme las décadas o los quinquenios van presentándose. Demencia en sí, en términos médicos, la definimos como la pérdida de 2 o más dominios cognitivos por debajo de la percentila menos 1.5 de la normalidad. Es decir, en términos prácticos, es que pierdas la capacidad de procesamiento mental. ¿En qué puedes perderlo? Lo puedes perder en lenguaje, en memoria y atención, en procesos cognitivos complejos motores, en atención compleja, orientación, cálculo, lógica, entre otras muchas funciones que se pueden encontrar. Memoria es la más conocida por sí sola. Sabemos que se caracteriza por la pérdida de memoria. Alzheimer es la enfermedad más común de ellas. Entre las principales categorías, tenemos muchos tipos de demencia. Hay muchos tipos de demencia como tal. Alzheimer es la más común. Esa corresponde, según la literatura médica, hasta el 60 al 80% de los pacientes. La enfermedad vascular es la segunda más frecuente. Son demencias de origen vascular, es decir, pequeños infartitos o lesiones que han causado un daño en el cerebro y que condicionan que con ello se pierda la memoria o alguna de las otras funciones. Después de ellas siguen las etiologías mixtas, es decir, causas que pueden ser combinadas de Alzheimer y enfermedades vasculares u otras como demencia por Parkinson, cuerpos de Lewy, consumo de alcohol, déficit de vitaminas, etc. Hay muchas causas que requieren el protocolo y el estudio. Varias de ellas tienen corrección, la gran mayoría de ellas son crónico-degenerativas, es decir, no tienen una curación. Alzheimer como tal es la pérdida de memoria. Muchos hacen alegoría a ello y hay algunas características típicas que suelen sugerir que pueda tener este paciente la enfermedad de Alzheimer. Los olvidos frecuentes, el dejar la lumbre abierta, olvidos de las llaves, a lo mejor el dejar la llave abierta del baño, el perder la cartera o meterla en otros lugares y que en ese proceso el paciente haya tenido pérdida de las funciones que hacía antes, que haya tenido un deterioro progresivo respecto a momentos previos. Para nosotros decir que tienes una enfermedad mental, una enfermedad de demencia, como tal tenemos que irnos en la historia del paciente para poder decir si estaba bien antes o ha ido progresando conforme los años han pasado. Es algo progresivo. Entonces significa que el paciente antes era normal y ha ido perdiendo capacidades cognitivas cada vez más. Hablando sobre la severidad de la demencia, tenemos que hay diferentes grados. Dependiendo de la clasificación que ocupemos, podemos subdividirla. Hay etapas que tienen 3 grados, hay etapas que nos mencionan 5 o a lo mejor algunas que clasifican entre 7 y 10 grados de la enfermedad. Pero en términos claros y fáciles podemos decir una enfermedad temprana, una enfermedad moderada y una enfermedad severa. Una enfermedad temprana de Alzheimer generalmente es localizada por azares, por la suerte o por una secuencia de evaluaciones periódicas a ese mismo individuo. Comienzan a observar que existe un bajo desempeño, le hacen una prueba, sale con un puntaje y a lo mejor en el tiempo la vuelven a repetir y el paciente ya tiene esta pérdida de puntos. Con eso pues obviamente ya ponemos potencialmente el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En algunos casos seguimos manteniendo que se trata de otra enfermedad que es previa a la demencia, pero que no todos los casos lo tienen, que se llama déficit cognitivo leve, ahora en las siglas del DSM-5, trastorno neurocognitivo menor. Una enfermedad ya en etapa moderada como tal es una enfermedad que ya se caracteriza por tener pérdida de la socialización, tener un menor desempeño a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Obviamente se detectan pérdidas en la casa, a lo mejor empieza a perder cada vez más la capacidad de recordar algunos nombres de personas lejanas o a lo mejor ya posteriormente empieza a perder el reconocimiento de las personas cercanas que a lo mejor no lo frecuentan con regularidad. Un grado severo se caracteriza por la pérdida progresiva de las funciones superiores hasta llegar a la dependencia o la pérdida de la autonomía. En esta etapa el paciente cada vez empieza a gesticular
a decir menos palabras, hasta llegar incluso a decir menos de 6 palabras, que ya es en la última etapa, o a lo mejor empieza a tener la pérdida de la capacidad para bañarse, para vestirse, para alimentarse solo, que a lo mejor no es en ese orden, pero que normalmente tienen una cierta progresión. Empiezan a tener la pérdida de la capacidad del cuello, empiezan a no sostenerlo, empiezan a tener pérdida de la risa social, ya no son fácilmente estimulados con las pláticas de fuera y cada vez se ve menos ese interés, como si estuvieran fuera de sí. Todos estos grados tienen diferentes etapas de acuerdo ya específicamente con cada enfermedad, y a la vez también dentro de ellas podemos subclasificarlas. Por ejemplo, hablando de una sola clasificación, GDS-FAST, que se encarga de Alzheimer, nos divide en 7 etapas. Dentro de estas, retomando la clasificación de leve, moderada y severa, tenemos que están englobadas la 1, la 2 y la 3 dentro de las primeras etapas, 4 y 5 en la etapa moderada y 6 y 7 en la etapa severa. Entonces tenemos todo este margen de panorama en las demencias que podemos ir evaluando progresivamente conforme el paciente está. Causas hay muchas. Tenemos generalmente la parte genética, los cambios en los hábitos de vida, a lo mejor una mala alimentación, el tabaquismo, si comía alimentos ricos en azúcares o si tenía una baja ingesta en productos antioxidantes, a lo mejor si tenía o no la presencia de alguna polipoproteína, que son proteínas de la sangre que se han marcado como marcadoras de la enfermedad de Alzheimer a nivel médico, o que si no tenía los genes neuroprotectores como tal, a lo mejor simplemente la herencia, tenías a una mamá o un familiar más arriba, tu hermana, por decir algún ejemplo, sobre la parte de lo familiar. No solamente en Alzheimer entra este término, a lo mejor en la enfermedad de Parkinson, a lo mejor en la demencia frontotemporal o en alguna otra enfermedad de este tipo. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer es la que prácticamente nos da la mayoría de los casos, y sobre esos englobamos muchas veces tanto el diagnóstico, la etapa y el tratamiento a seguir. Como parte del tratamiento englobamos que existen 2 grandes variantes. Una sería el tratamiento no médico, que se encarga de estimular al paciente, de generar plasticidad cerebral, de hacer que este paciente se estimule más de lo que ha estado, retomando procesos cognitivos previos, es decir, recordando cálculo, recordando memoria, haciendo ejercicios de estimulación cognitiva. Mucha gente pregunta sobre sopas de letras, sobre crucigramas, sobre juegos de aplicaciones de internet. Hay algunas específicas que sí han mostrado mejoría como tal. También hay otras que no nos sirven para estimular, pero a lo mejor son muy buena terapia para mantener una terapia ocupacional en este paciente. Al final de cuentas, si se puede ejercer algún tipo de actividad cognitiva que estimule o no, al menos va a hacer una diferencia en cuanto a no hacerla. Estos pacientes suelen tener apatía, suelen tener ganas de no querer hacer nada, de querer mantenerse en la misma actividad, a lo mejor viendo la tele o a lo mejor simplemente quedándose sentados. Estimularlos a hacer una actividad física, a hacerlos hacer una actividad cognitiva, pueda cambiar un poco la progresión de la enfermedad, el deterioro que este paciente está presentando. Hay terapia cognitiva informal, la dan los terapeutas cognitivos, hay psicoterapeutas que se encargan de esta parte cognitiva. También hay algunas otras cosas como zooterapia, musicoterapia. Hay diferentes tipos de estimulación. Algunos metaanálisis incluso han tratado de hacer como una perspectiva virtual o 3D aprovechando la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, los resultados siguen siendo encontrados, pero se sabe que la estimulación por sí sola puede hacer que este paciente pueda mantener el mayor tiempo su capacidad cognitiva actual. Recuerden que no hay cura para esto. Hablando del tratamiento médico, tenemos diferentes tipos de tratamiento, pero también, como la parte no médica, no busca mejorar al paciente. Lo que logras muchas veces es solamente detener la progresión, en el mejor de los casos, por un cierto tiempo, pero generalmente sigue habiendo progresión. Entonces sigue habiendo un daño, y lo que buscamos es que ese paciente se mantenga el mayor tiempo independiente y funcional posible. Hay medicamentos que pueden estimular la memoria, como
nombres genéricos, la memantina, el donepezilo, la ribastigmina o algunos otros que se encargan de controlar la conducta. Gran parte de la demencia como tal serían los trastornos de conducta asociados a demencia. Es decir, gran parte de estos pacientes, su problema cognitivo no es fuerte, es decir, la pérdida de memoria no es fuerte y no preocupa, pero estos pacientes tienen alucinaciones, tienen alteraciones de la conducta, tienen alteraciones del ciclo sueño-vigilia, a lo mejor comen mucho o a lo mejor no comen, a lo mejor son agresivos o son antisociales. Hay varios puntos de la conducta asociados a la demencia como tal y sobre esas va la otra gran parte del tratamiento médico encaminado. No solo es la memoria la que nos preocupa, el antidemencial propiamente es importante, pero también la conducta es la otra parte. Si podemos hacer que ese paciente se mantenga en la conducta más adecuada, podemos facilitar que este paciente siga siendo incluido en el medio actual, en la sociedad, en la familia, que lo lleven a la fiesta, que esté presente en otros lados. Al final de cuentas, eso puede facilitar que este paciente siga siendo estimulado y que se retrase todavía un poquito más su progresión de la enfermedad. Sabemos que no va a ser para siempre, pero mientras más tiempo se pueda mantener esa estimulación, suele ser mucho mejor. Otra parte, al final de cuentas, son todas las terapias que se están creando, que se están buscando para tratar de mejorar la evolución de la demencia. Sin embargo, en este término, en esta situación, la verdad es que muchas de ellas distan de la información médica suficiente como para recomendarlas abiertamente. A veces hay casos que puedes tú plantear a lo mejor una opción, otras en las que no exista nada que pueda detener esta progresión. Toda está sujeta a la revisión de cada caso individualizado y obviamente para ello poderle dar la mejor opción de tratamiento. Hay opciones que se han usado en todo tipo como la hormona de crecimiento, antioxidantes, café, insulina, no sé, hay un sinfín de medicamentos que han sido probados en demencia y que no necesariamente han tenido un impacto en la misma o que han terminado usándose en otra área o simplemente pasando como a la parte de los productos milagro en otro escenario anti-envejecimiento. Entonces, al final de cuentas, todo esto hace recapitular que se debe de hacer una búsqueda de todos los factores, de las causas, la situación médica presente, de si tienes o no tienes enfermedades previas, por ejemplo, el control de la presión arterial, el control de la glucosa, control del colesterol y los triglicéridos, el adecuado consumo de oxígeno a nivel sanguíneo para mantener la oxigenación cerebral adecuadamente, un buen control de la función cardíaca para hacer que también la sangre se bombee adecuadamente hacia el cerebro y todos los órganos. Todas estas variables que están en el paciente en sí, fuera de la demencia, pueden ocasionar que también el paciente progrese. Entonces, esa sería quizás la tercera parte del tratamiento, donde estos factores modificables podemos mejorarlos y también mejorar con ello el pronóstico de esta enfermedad en este paciente. Para concluir, la demencia, o más bien llamado en el DSM-5, que son las guías, sería el trastorno neurocognitivo mayor. En este caso, el estigma de demencia es algo muy fuerte frente al paciente y que solemos hacerlo en diferentes pasos, en diferentes consultas médicas para indagar a la familia, para indagar al paciente y poder revisar los estudios que tenemos con ello. Sabemos que entonces es la pérdida progresiva de las funciones mentales. Con ello estadificamos de acuerdo a la función e independencia del paciente en qué grado se encuentra y proponemos todas estas mejoras en el paciente, tanto los factores modificables, controlar las enfermedades crónicas previas, controlar la enfermedad mental basado en cuanto a si tiene trastorno en la memoria o en la conducta y al final de cuentas valorar si existe alguna otra posibilidad que podamos ofrecer al paciente. Con todo ello se sabe que puede seguir progresando, que puede seguir teniendo deterioro, pero lo que siempre buscaremos será que el paciente tenga la mejor calidad posible de vida y cuando sea necesario plantearlo, a lo mejor la calidad de muerte. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden dejar sus comentarios. Todo comentario servirá para siguientes temas. Denle like y no olviden suscribirse al canal.